Bueno, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muchísimas Buenas gracias. tardes. Se conectan los martes y jueves a las ediciones de El Periódico El Costanero a través de su Facebook Live. Tenemos invitados muy especiales cada semana. Realmente estoy muy feliz de ver a mi querido amigo Joseph Zambrano. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Sí, yo estoy súper feliz de que tú estés compartiendo con nosotros y bueno, quiero dar la bienvenida a todos a Conversaciones Frente al Mar y hoy nos vamos a sumergir en una historia que cruza fronteras, que aborda los desafíos del periodismo en tiempos de cambio y que nos lleva al corazón humano enfrentando a las adicciones. En el caso, José Zambrano, ecuatoriano, que ha trabajado en las salas de redacción de periódicos como El Sol de Yakima o que es parte del Style Time, bueno, que a través de estos vaivenes de la vida encontró un nuevo llamado, el ser consejero de adicciones. Eso me parece súper interesante. Hemos estado conversando tanto tiempo en estos últimos tiempos que estoy por acá y no sabía exactamente que te estabas dedicando a este tema que me parece súper interesante. Desde las ondas de la radio también ha brindado una mano amiga a quienes enfrentan el reto de las adicciones y hoy nos comparte no solo ese viaje profesional, sino también su reencuentro con Ecuador después de muchos años. Vamos a ver cómo se siente, que nos dé a conocer cómo se siente ese retorno, cómo contrasta la visión de un país desde la distancia y con la vivencia ya dentro de la propia tierra. Y bueno, acompáñenos esta tarde en esta charla con Joseph, que sé que va a ser muy gratificante, sobre todo nos va a conectar desde acá, desde donde nos encontramos, hacia nuestro país, cómo vivimos realmente tanto la noticia como la realidad cuando estamos en el Ecuador. Así que bienvenido, mi querido Joseph. Vamos a Gracias. tener una linda conversación. Gracias. Qué linda introducción. Gracias. Bueno, para empezar, voy a contar un poquito la historia de cómo llegué, cuándo llegué y cómo llegué. Fue en el 2004 cuando decidí salir de Ecuador y probar tierras nuevas. Pues tengo familia que vive aquí en Estados Unidos por muchos años y decidí venir a para ese entonces había conocido a la que es mi esposa, entonces ah, decidí darme una oportunidad y salir del país. Al llegar aquí, yo llegué con una licenciatura en periodismo, me gradué en la Universidad Católica como periodista profesional y de allí fui a a la Faxo y hice una licenciatura allí. Mi meta era venir con educación, porque yo no quería empezar de cero, yo decía, ya no tengo tiempo para esto, ya estoy viejo, bueno, a esa edad ah, am, ya pensaba que estaba viejo y que ya no quería ir otra vez a empezar desde cero. Llegué en el 2004 con un título bajo mi brazo y sin hablar inglés. ¿Verdad? Tenía conocimientos de inglés que yo pensaba que era bilingüe y definitivamente me di contra la puerta y dije, no sé nada. Entonces, fue un poco difícil, pero los retos me gustan y también yo decidí que sería mi nueva vida, entonces yo tenía esa mentalidad y empecé a tocar puertas. Llegando a Nueva York, me quedé con mi hermana y luego decidí moverme al estado de Washington. Cuando digo el estado de Washington, muchas personas están confundidas. Desde yo estaba confundido. Yo siempre pensé que Sí, Washington es DC, ¿verdad? La dice. capital. Lastimosamente, aprendemos en Ecuador que ese es Washington, no hay otro Washington, la capital. Y en Estados Unidos sí hay una diferencia. Cuando se refieren a la capital dicen DC, que es Distrito de Columbia, ¿verdad? Y cuando se refieren a Washington es el estado que está en la punta en una de la punta izquierda, Oeste. exactamente, oeste, exactamente. Ajá. Estamos Es noroeste sería, ¿no? noroeste, exacto, noroeste, al lado de Canadá. Entonces yo no sabía. Y para una referencia es la ciudad de Seattle. De Seattle, Seattle. Seattle es la ciudad más grande del estado. Es una ciudad hermosa,
una ciudad con muchas diferentes razas y personas de diferentes, muchos países. Yo pensé cuando mi esposa me dijo, no, tú te estás moviendo para Washington, el estado, y me dijo, está cerca de Seattle, yo, no es DC, entonces hasta yo estaba Claro. confundido. Pero fue una buena experiencia. Me moví a una ciudad que está a 2 horas y media sur de Seattle, que se llama, es el Valle de Yakima. Es una reserva indígena, ¿verdad? Y llegué a una ciudad mucho más pequeña que Yakima, una ciudad muy pequeñita donde casi todos son mexicanos. Al llegar allí, yo dije, bueno, voy a aprender inglés. Mi sorpresa era que todos eran mexicanos. Entonces no tenía que hablar inglés. Y yo dije, yo estaba un poco desanimado porque dije, venir a Estados Unidos para seguir hablando español no Español. es lo que no es lo que yo pensaba. Pero ah, mi primera puerta que toqué fue en un periódico en inglés, ¿verdad? Así, el segundo Ya. día que llegué a esta ciudad, sí, se llama Grandview, yo toqué la puerta de un periódico semanal en inglés, ¿verdad? Entonces yo, en mi pobre inglés, trataba de hablar con la editora, ¿verdad? Y le expliqué, yo llevaba mis títulos, se los saqué y le dije, mira, tengo estos títulos, y terminé la universidad. Ella me dijo, mira, en inglés, me dice, yo quiero que tú trabajes conmigo. Yo le dije, pero yo no, mi inglés no está tan bueno, peor para escribir. De ahí me dijo, no te preocupes. Y me empezó a hablar en español. Y yo me quedé como, ¿tú hablas español? Y me dijo, sí, viví en Perú. Y entonces ella me dijo, yo quiero que tú trabajes conmigo. Y me dijo, tú me escribes tus notas en español y yo las traduzco. Tú no tienes que preocuparte. Y yo dije, wow. Y Ah, así empezó mi historia, pero fui asignado para deportes, que puedes imaginarte escribir de fútbol americano, de béisbol, y de fútbol americano, claro. exacto, exacto. Entonces yo tenía que ir a las escuelas a ver los deportes y luego escribir mi nota. Te juro que fue muy difícil porque yo no sabía los términos, de hecho ni de fútbol, sé los términos, peor de fútbol americano o de béisbol o de básquetbol. Mi esposa, como buena americana, pues ella entiende más de fútbol americano y de todos estos deportes. Ella me Sí. ayudó con los términos y así trabajé con ellos como unos 2, 3 meses, hasta que Ya. conocí a alguien que trabajaba en el periódico en español. Entonces, en otro periódico en español, en la ciudad más grande que se llama Yakima. Entonces apliqué y el editor me dijo, un editor muy bueno, me dijo, de Argentina, me dijo, quiero que me escribas una nota, me dio el tema y todo, me dijo, yo quiero que tú le escribas una nota y me la envíes y yo decido qué voy a hacer. Pero como muy guayaco y ya ves cómo somos los guayaquileños, pues yo me puse a leer sus notas y vi su estilo de escribir. Entonces yo dije, oh, wow, entonces empecé a escribir tal como él hubiera escrito, ¿verdad? Yo trataba de escribir mi artículo, se lo envío y me dijo, es perfecto, me gusta cómo escribes, te quedas conmigo. Entonces, O y si sea, me está guayaco escuchando, sabido, es lo sí, que sí, exacto, sí, sí. Si me está escuchando, pues en buena hora ya sabe ahora va a ya saber sabes lo lo que que yo pasó. hice. Sí, sí, sí. Entonces, me dijo, bueno, necesito que vengas para una entrevista y así fui. Y fue una entrevista parte en inglés, parte en español, porque este periódico es un semanario que es parte del Seattle Times. Seattle Times es como decir el universo, ¿verdad? El New York Times. Este es el Seattle Times. Este periódico en español es parte del Seattle Times. Entonces, Ah, ya. era una gran oportunidad para cualquiera de trabajar para este periódico. Entonces, tuve la entrevista, obviamente, los fotógrafos y los editores y los que hacen el diseño gráfico no eran hispanos, todos eran americanos. Entonces yo tenía que hablar y mandar emails a ellos pidiendo fotos, sesiones de fotos y todo esto. Y definitivamente mi inglés no daba para eso. Entonces yo tenía que vérmelas, yo veía, por ejemplo, cómo hacían los otros y
solamente lo copiaba y le cambiaba la fecha, lo que yo quería, y así me hice entender hasta que yo empecé a mejorar mi inglés, y así fue como empezó mi historia trabajando en los periódicos aquí en Estados Unidos. Para esto, lastimosamente, eso fue en el 2004. Para el 2009 hubo una crisis económica en los Estados Unidos, ¿verdad? La economía no estaba bien, entonces empezó, y de ahí fue el boom del Internet. Entonces, lastimosamente, perdí mi trabajo. Un día creo que despidieron, mejor dicho, como 14 entre periodistas y personal del periódico, porque la gente ya no compraba periódicos y fue el boom del Internet. Entonces, te suscribías al periódico por línea y recibías el periódico, ya no, era un periódico digital. Entonces, esto les convenía a ellos, era más fácil para ellos y así nos despidieron. La persona que hacía el diseño gráfico del periódico en español, una americana, nos llevamos tan bien que ella aplicó para otro periódico en otra ciudad, muy grande así mismo. Entonces, me llama un día y me dijo, me gusta tu trabajo, quiero que trabajes para mí. Así que nos movimos, mi familia y yo nos movimos a esta otra ciudad y trabajé allí como por, voy a decir, como año y medio. Igual la crisis, el internet hicieron desaparecer el periodismo definitivamente en los Estados Unidos y me despiden otra vez. Nos despiden otra vez. Entonces, cansado de esta situación, empiezo a trabajar en otro periódico pequeñito en español. Escribí para este periódico, de hecho, gané algunos concursos, ¿verdad? Hay algunos de mis artículos por ahí que están enmarcados y con los filos de bronce y toda la cosa por ahí. De Emocionado con museo, de eso. museo. De museo, exacto, sí, sí, de museo. De hecho, escribí algunos artículos de inmigración y del proceso de naturalización de Estados Unidos y todo esto. Y están allí, de hecho, en el departamento de inmigración de esta ciudad. Bueno, entonces, para ese punto yo ya estaba cansado de que fui despedido de 4 periódicos grandes y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, Pero yo, antes de continuar, ajá, Joseph, eh, o sea, como para ir poniendo un poco el contexto de toda tu conversación, que me parece súper interesante, no sabía ajá, absolutamente nada de esto. Efectivamente, tú para el 2004, después de que saliste del Museo Municipal, bye ajá. bye, efectivamente tu esposa la conociste, creo que mientras estabas en el Sí, museo, exacto. ¿verdad? Sí. En Ujú. esas aperturas que se daban extra, extra horario, ¿verdad? Ajá, sí. Precisamente para poderle dar la posibilidad a las personas que siempre puedan visitar el Museo Municipal. Exacto. Y eso me parece súper interesante, que de algo me enteré, pero no tanto. Y luego el que tú llegas, efectivamente, el tema este de que el idioma, uno dice, el inglés, bueno, lo va dejando rezagado en su país porque Ujú. uno lo necesita. Y cuando lo estudia, como que se aburre uno, y esa es la verdad, se aburre Exacto, porque como que exacto, siempre lo mismo, o sea, la metodología educativa lleva siempre la misma línea. Y más bien exacto. ahora con la tecnología y con las formas de aprendizaje diversas, es impresionante porque aprendes o aprendes. Pero lo que tú mencionas, sí, a lo mejor esas limitaciones, que siempre vamos a darnos cuenta que las limitaciones definitivamente son mentales. Ujú. Definitivamente Exacto, son mentales. Nosotros decimos no podemos y no lo hacemos. Entonces tú exacto. vas, incursionas, vienes con tu título, incursionas en el tema que te apasiona, el periodismo, haces esas cosas que me parecen maravillosas, porque uno nunca tiene que decir no puedo y tiene que saber Ujú. leer a quien está Exacto. precisamente llegando. Oye, y es gracioso porque tú pensabas que el inglés era tu mayor dificultad, hasta cuando te Ujú. ponen el tema de los deportes, un deporte que Sí. nunca había. O sea,
Mira cómo los grados de dificultad no están en la mente, están dentro de Ujú, las acciones que se tienen que desarrollar, ¿no? Pero qué interesantísimo el que tengas que ir superando cosas que ni siquiera te las habías imaginado. O sea, eso exacto. me parece increíble, más que nada porque nos da la idea de que a veces uno dice, no puedo hacer esto, o no voy a llegar a esto, o no voy a tener la oportunidad de esto porque tengo esta limitante. Entonces yo creo que Ujú, de alguna manera se ha ido, se van, esos mitos se van como que desbaratando, ¿no? exacto. Y finalmente queda eso, queda el hecho de que lo importante de todo es eh, hacerlo, Tratar. hacérselo, tratar, Ujú, exactamente. Entonces ahí a partir de todo esto que tú has conversado, tú sabes que me encanta la conversación y por eso trato ujú, de entender a partir de lo que tú me cuentas. Luego de eso viene esa reconversión, porque es como reconvertir todo eso primario que tú querías hacer, pero que después descubres esto otro, ¿no? Esto otro, ¿qué más ujú, hacer a partir de una situación o de un hecho que te dice, ¿sabes qué? La tecnología llegó y mira que fue ujú. bastante abrupta porque finalmente Sí, llega y se va terminando todo lo exacto. que... Yo me acuerdo que cuando en el 2008 estaba yo precisamente abriendo el Costanero, eh, Ujú, y el periódico impreso, llega alguien del Washington Post y la Embajada de Estados Unidos en Ecuador invita al periódico El Costanero, que recién daba sus primeros pininos, y para hablar precisamente de lo que tú estás mencionando, de que ya la ujú, tecnología ha cambiado y que la comunicación tiene que comenzar a tomar decisiones exacto. drásticas. Y empieza a salir todo el mundo, empieza a salir Ujú, todo el mundo de los medios y entre esos los corresponsales de ujú, Latinoamérica. exacto. Ujú, Entonces, me pareció impresionante y me decía en aquel tiempo la persona que estuvo, dice, ese periódico va a tener mínimo un 40 años máximo de vida, me dijo así, el periódico ujú, impreso por el ujú, lugar a donde decidiste trabajarlo. Porque le expliqué el sector costero, la necesidad de las comunidades, de poder contar con información que sea relevante para poder hacer cambios significativos, bla, bla, bla. Entonces me dice, sí, unos 40 años. Y mira, llega la pandemia y se fue todo, ujú. se fue todo, Así se fue es. todo. Entonces, esos cambios que tú haces, vamos a esta segunda parte, esa reconversión profesional. ¿Qué te motiva a ti a estudiar y a convertirte en A, un consejero de adicciones? a eso voy. Y Ujú. lastimosamente, Olga, y tú estás en lo cierto cuando dices que lo que sucedió exactamente con el periodismo. Y definitivamente negativamente está muerto el periodismo en los Estados Unidos. El periodismo tradicional. Ahora son las redes sociales. Okay. So vamos ahora a mi cambio drástico, ¿verdad? Pero todo tiene un porqué. Mi hermano menor fallece y él lastimosamente era alcohólico y drogadicto, ¿verdad? Y esto es muy personal y casi no todas las personas la conocen, excepto mis amigos más cercanos, ¿verdad? Pero esta es la razón por la que estoy aquí, porque lastimosamente una malinformación de por qué consejeros de drogas y alcohol son consejeros. Muchos creen que hemos hecho drogas y que hemos tenido una vida de De desmadre, excesos. como dice, de excesos. Entonces mi hermano fallece y yo fui la primera persona que le tiraba piedras a mi hermano, ¿verdad? Todo empezó así, él empezó a usar, yo siempre decía, es loco, desperdicia su juventud, hace esto, lo otro, esto. Siempre lo acusaba y porque estaba fuera de control. Entonces, esto fue parte para mí de tomar acción y aprender el proceso de las adicciones, ¿verdad? Ah, y aquí viene algo muy importante que tú no lo sabes, Olguita, pero te lo voy a confesar ahora. Este es el momento de las confesiones. De las Yo confesiones, por recuerdo, favor. ya, yo recuerdo cuando tú fuiste mi jefa, varias veces te vi el libro del doble A, como le dicen, de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad?
Las razones, no sé, son tus razones personales, pero no es necesario haber experimentado alcoholismo o drogadicción para poder entender el proceso de las adicciones o lo que viven los adictos. Entonces, mira, yo siempre te vi, tú llevabas en tu cartera o siempre lo tenías ahí en tu bolso, qué sé yo, y yo siempre estaba curioso, ¿por qué tiene este libro? ¿Verdad? Y así fue, así empecé. Entonces, cuando yo tuve que tomar la decisión que estudiar en la universidad, ¿verdad? Esa fue la primera opción. Y yo soy muy creyente de Dios, ¿verdad? Soy muy, tú lo sabes, Pero cristiano. entonces tú pensabas que yo tenía un problema de adicción porque tenía No, el no, no, librito. no, 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 nunca no, pensé ya sé eso. cuál es. Es el libro verde. Sí, El el libro libro, verde bueno, de los días, de cada día, que sí, venía con una exacto, exacto, oración. sí, 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 Yo lo exacto, sí, tenía sí. y se me perdió ese libro, ¿sabes? Yo no Nunca me más lo lo robé pude. por si acaso. No me lo, A ver, que estamos en el momento de las confesiones. bueno, entonces Pero eso a mí me, ese libro era buenísimo. Ya, yo después sí. ahorita te voy a contar también algo que pasó. Ok, Ya, bueno, entonces, y entonces, como digo, mi hermano falleció y no y fallece con leucemia, ¿verdad? Entonces yo entendí que probablemente una de las causas por la que él bebía o usaba drogas era para ¿cuál es la palabra? Para para disminuir el dolor de su cáncer. Él no sabía que tenía cáncer. El día que el doctor lo diagnostica con leucemia, él muere con un infarto fulminante. Entonces, allí fue cuando me cae el 20, como dicen mis amigos mexicanos, y yo decido ayudar a estas personas, ayudarme a mí mismo, porque yo era el primero que tiraba la piedra a mi hermano, acusándolo y no siendo empático, ¿verdad? Entonces yo quería educarme a mí mismo de que somos humanos y cometemos errores, ¿verdad? Tal vez mis adicciones no son como las tuyas, no son como las de la otra persona. Y así fue, me fui a la universidad otra vez. Como yo ya tenía esta educación previa, entonces yo hice todos los papeleos para que puedan ser homologadas. Y como la Universidad Católica tiene un convenio internacional, muchas de mis clases, ya, como matemáticas, psicología, todas estas fueron homologadas y yo no tuve que tomarlas. ya. ¿Ok? Entonces lo que yo tuve que hacer es tomar las clases del programa, ¿verdad? Me tomó 2 años, cerca de 2 años. Una carrera de 4 años la hice en dos. Porque homologaste Ya. materias. Claro, porque, bueno, ya, exacto. Y me ahorré mucho dinero y ahorré tiempo. Entonces, así fue mi historia. Empecé y me gustó. Yo decía, quiero ayudar a esta persona. Pero también ahí llegó otro problema. Cuando empecé ya a ejercer la profesión, ¿verdad? A empezar, porque aquí, lastimosamente, en nuestros países no existe un consejero de adicciones como tal. No existen. Son exadictos que abren una clínica, como la llaman De allá, y clínica. ya, porque mi hermano fue, por eso yo hablo Ujú. con el conocimiento de causa, De ¿verdad? O causa, claro. los golpean, es el abuso físico, el abuso mental, porque estas personas no tienen la educación para ayudar Para a los poder ayudar. adictos. Okay. Así es. Aquí es diferente, aquí vamos a la universidad y hay reglas y leyes que no se pueden quebrar. Entonces, cuando yo Claro. empecé a ejercer mi profesión para poder obtener, porque para poder ejercer mi profesión necesitas, como yo tenía como se llama aquí, un bachelor's, es 4 años de Ujú. educación, Educación. necesitaba 1,500 horas de práctica. Ya. Entonces, mientras yo hacía mis prácticas, Olga, hubo momentos en que yo ya decía, yo no puedo hacer esto, porque yo tenía que trabajar con personas que estuvieron en la cárcel o que estaban en la cárcel, personas agresivas en todo sentido. Entonces, cada vez que me decían, por favor, comparte tu historia de vida, ¿verdad? Con las drogas, yo no tenía nada que compartir. Que contar. Entonces Claro. entonces me decían, no, tú no, ¿por qué estás aquí? Tú no vales para consejero porque no tienes nuestras experiencias. Hubo momentos en que yo quise tirar la toalla, pero como nuevamente te digo, es difícil para mí tirar la toalla. Entonces hablé con mi supervisora y ella me dio un gran consejo que hasta el momento sigue en mi cabeza. Ella me dijo, no puedes, ah, ellos no pueden hacerte sentir mal porque
Es como cuando una persona está enferma con cualquier tipo de enfermedad y tiene que ir a buscar ayuda. ¿Qué es lo que hace? Buscar a un doctor. El doctor no Ujú. necesita tener las enfermedades que el Las paciente enfermedades tiene que el paciente para tiene, poder ayudar. totalmente, Entonces ella me dijo, totalmente de acuerdo. así de simple. Ahí me cayó el 20 y yo dije, no, pues ahora no me voy a dejar. Interesantísimo. Sí, yo dije, no me Exacto. voy. Sí, Es un yo dije, reto, no un me, reto. sí. Y yo dije, no me voy a dejar. Entonces, cada vez que ellos, porque hay gente muy agresiva, Sí, en mi profesión, nuestros pacientes pueden ser agresivos, ¿verdad? agresivo. Entonces, venían así en mi cara, me decían, no, no quiero trabajar contigo, tu inglés, y todavía sigo Ah, aprendiendo de inglés. Entonces me paso. decía, tu inglés es esto, lo otro. Entonces, a veces me ponía nervioso porque, Te querían imagínate, nadie me había, disminuir exacto, emocionalmente y emocionalmente. psicológicamente. Sí, Sí. entonces yo decía, nadie me va a destruir. Entonces yo les decía, esto es lo que pienso y esto es lo que pasa. Y así empezó mi historia como consejero de adicciones. De ahí, una vez que tú haces todas tus horas y tus prácticas y todo, tienes que dar un examen de que es nacional, a nivel nacional. Son 300 preguntas en un examen de 3 horas. Si tú no lo pasas, te dan 4 oportunidades. Si no lo pasas, Olga, pierdes toda tu educación, Toda pierdes la educación. todo tu dinero, todo se va a la basura. Porque aquí O no es sea, como en nuestros pero, países. claro, pero es una vez que has hecho, digamos, Las como que el prácticas. internado con práctica Exacto, sí, sí, sí. y el Exacto, estudio de todo el tema. exacto. Sí, sí, Ahí sí, sí. es ya Exacto. el El examen. examen, el examen. Es un examen Ujú. nacional. Con este examen eh, te dan ¿cómo se llama? Un certificado. Una certificado de O que te estás, licencian, porque aquí es es muy licencia, esto, perdón, es licencia, la licencia, la licencia, licencia. sí, sí, Entonces aquí es muy licencia. sí, Eres te dan licenciado 2 veces. sí, exacto, te dan tu licencia y tú puedes ejer la profesión donde yo quiera, ¿verdad? ¿Dentro de los Entonces, Estados Unidos o dentro, de también los- puede dentro, seguir dentro de los Estados si Unidos? va, si vale en los Estados Unidos, me imagino que vale afuera. Ya ves Afuera. que todo el mundo cree que la educación aquí es lo mejor y todo esto. Esa es otra historia, eso es para otro programa. Ese es otro programa. Pero, Sí. Joseph, déjame decirte algo. Ujú, Bueno, me imagino que tú también al final de cuentas y con todo lo que has venido teniendo como trayectoria, nada es casualidad. ujú, Todo tiene una causa. Esta exacto. conversación tiene una causa. Mira que nunca habíamos hablado de esta No, circunstancia. De hecho, nuestra conversación tenía que ver con otro aspecto que así vamos a es. continuar hablándolo y que, y que yo sé que estamos conversando este momento de esta situación porque es algo que también me va a ayudar a mí, Ujú, definitivamente. Y mira tú, cuando tú hablabas del tema de mi librito y de la situación que, no sé si tú te acuerdas, que en aquel tiempo en el museo, muchas ocasiones se prestaba la sala para festejar, para celebrar ajá, los aniversarios de los AA. ujú, Y exacto. en una ocasión yo fui a una de esas conversaciones y me tocó, porque es que tenemos que entender que el hecho de que escuchemos sobre un tipo de situación, no precisamente como tú bien dices, es que es porque yo lo soy, sino que las Ujú, adicciones, las familias de los adictos también se enferman exacto. emocionalmente y se Ajá, enferman exacto. casi que a la Exacto, par sí. porque se vuelven adictos a la Ajá, adicción que tiene, exacto. aunque no lo consumas, ya sea Ujú, alcohol, ya sea droga, ya sea lo que fuere. Entonces, así es. entender eso, lo que más me impactó a mí de eso que yo conocí es la parte que trabajas el desprendimiento emocional, Ujú, que eso es exacto. vital para empezar a trabajar Ujú, todos los demás aspectos, el desprendimiento emocional. Y ahí entiendo cuando tú dices, lo vistes como un reto, pero ujú, yo creo que te desprendiste emocionalmente de la circunstancia para poder empezar a trabajar en ese ujú, otro aspecto, porque ellos te ujú, prueban, te así prueban es, para sí. saber si tú eres capaz de resistir Ujú, lo que ellos realmente llevan por dentro. Porque no quiere, yo creo que ninguna persona quiere causar
daño a otra. Son ujú, situaciones que o sea, cualquier cosa que sale de alguien, sale desde adentro, ¿no? ujú, Valga decirlo, o sea, es lo que tú tienes dentro que al final lo expresas porque no tienes una manera diferente de hacerlo. Y exacto, entonces ahí pasan exacto. todas estas circunstancias, tú mejor que nadie lo sabes. Y sí me llamaba la atención el tema del consejero de adicciones, porque como tú dices, lo que hay es estas instituciones, el AA, el Ujú, Narcóticos Anónimos, que tienen una manera de ayudar a la gente e incluso los Al-Anon, en el caso de ujú, 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 de los AA, que son los exacto. familiares de los Alcohólicos. alcohólicos, ajá, de los alcohólicos, y esas reuniones que se tienen, esas conversaciones que a veces pareciera que no, que son triviales, el conocer del Ujú, uno, del otro, y es como estar en esa situación en la que o te haces empático o al final aprendes que no eres tú sola la que estás en una ujú, circunstancia exacto, difícil, exacto. que hay más personas y que eso es lo que ayuda finalmente, verse en los diferentes Ujú, espejos que ujú, te va mostrando la vida, ¿no? exacto. Algunos se van, a lo mejor ya se dan de alta, otros a lo mejor siguen dándole la vuelta hasta que encuentran por Ujú, dónde ir. Y eso de consejeros eh, tiene que ver con un trabajo particular con personas independientemente, o sea, independiente de cada uno con su tema, o también tienen reuniones ampliadas. Yo, como consejero, yo no dirijo, yo no hago las reuniones de doble A o de Al-Anon o de los otros grupos de apoyo, como se llaman aquí. Lo que yo hago es terapia personal y también terapia de grupos. Y yo trabajo con jóvenes desde hace casi 4 años. Me dedico solamente a trabajar con jóvenes y con adultos que no hablan inglés, porque soy el único bilingüe en mi trabajo. Entonces, soy el único que puedo ayudar a los hispanos. Y antes de que me olvide, tú dijiste algo muy cierto. Lastimosamente en nuestros países, ¿verdad? Porque no es solo Ecuador, en nuestra cultura hispana las adicciones es como un mito, ¿verdad? No se habla, no queremos hablar, no queremos decir nada. Aquí en Estados Unidos existe la profesión, como mi profesión, como consejero de adicciones. En nuestros países no la hay, no Mm, la hay. Entonces, como dije nuevamente, todas estas personas es ex adictos y creen que tienen todo el poder, ¿verdad? Y que muchos a lo mejor son buenos, ¿verdad? Ayudando a otros, pero no tienen la parte teórica, ¿verdad? Y muchas veces, como en nuestros países, se piensa que con golpes se arreglan las cosas, ¿verdad? Y los golpean. Te digo porque mi hermano fue parte de esto. Él estuvo en 4 o 5 de estas instituciones y llegaban a mi casa todos forrados con unas capuchas y como que los raptan y se los llevan, es como una cosa de telenovela. Se los llevan y ahí los terrible. encierran y los golpean y cada semana hay que pagarles una cantidad de dinero. Y aquí es muy diferente, aquí es muy diferente y como te digo, mi meta es poder ayudar a, a personas, especialmente hispanos, a educarlos acerca de las adicciones. Como mencionaste hace un momento, tengo un programa de radio en el que yo ayudo y hablamos sobre las adicciones y cómo las drogas, porque hay drogas que yo nunca en mi vida había escuchado, ¿verdad? Como el Claro. fentanilo, la anfetamina, que nunca en mi vida el uso de pastillas, yo nunca en mi vida había escuchado ese tipo de cosas. Yo solo conocía la marihuana, que la escuchaba de amigos, de gente que conozco, y el alcohol, pero de ahí yo no conocía nada más. Otra de las cosas también que yo aprendí fue cuando yo estaba en la universidad aquí. Yo siempre estaba curioso de saber por qué mi madre fue hija única, ¿verdad? Entonces, investigando, porque fue parte del aprendizaje aquí, ¿verdad? De poder hacer un árbol Árbol genealógico genealógico. de adicciones, Ah, de adicciones. ujú. Entonces descubrí que mi abuelo murió a los 32 años a causa del alcohol. Nunca se había hablado de mi familia y a mí me parecía raro que mi abuela nunca, solo tuvo una hija, mi mamá. ¿Y por qué? Entonces, cuando hablé a mi mamá y le pregunté directamente sobre esta situación, ahí ella me comentó, sí, mi padre murió a los 32 años a causa del alcohol. Y dije, bingo.
Es por esto que las adicciones pueden venir por de generación en generación. presión por generación en generación o porque quieren ser aceptados y lo hacen. Es como curiosidad, ¿verdad? Pero generalmente es por genes, ¿verdad? Y aquí es tratada como una enfermedad, ¿verdad? Este, y, y es así como aprendí y descubrí cosas que fue un mito en mi familia, nunca se habló de este tipo de cosas. Entonces, lastimosamente en nuestra cultura, ¿verdad? Escondemos este tipo de cosas. No, es que de esto no se habla, no, abuso no se No, puede decir. Y beber es normal. Yo recuerdo cuando era pequeño, mi papá me mandaba a comprar cigarrillos a la tienda o alcohol. Aquí no se puede hacer eso, ¿verdad? Son no, otros tiempos y no, nuestros padres lo hacían, ¿verdad? Esto es personal, yo no sé, a lo mejor los no, papás de los demás. pero no, nadie lo veía como mal, o sea, sí, vas a comprar Exacto, la... sí, Es que los niños, a los niños los mandaban a la tienda, o sea, sí, vaya a exacto, traer sí, sí, sí. el Ajá, pan y el exacto. cigarrillo, o sea, Y me vienes en trayendo, algunos de me los vienes casos, trayendo, me vienes trayendo viendo una una biela. paquete de cigarrillos. Ajá. So, Allá así en fue tu como rancho, empezó. Sí, allá en mi rancho. Sí. sí, qué interesante, efectivamente, lo que tú mencionas de esa situación generalizada de la tradición y costumbre, que no Ujú, solamente es un ámbito desde lo cultural, de la comida, de ciertas formas ujú. como las mujeres dan a luz, y qué sé yo. Ajá, No, va esa otra parte que tú dices, el exacto. ocultar que no permite sanar, no Ujú, permite sanar. De eso exacto. no se Ajá. habla, de situaciones que por qué habían tres, cuatro personas, cada una de diferentes papás. ¿Cómo así? Ajá, Nadie, sí. no, Nadie no, habla, no, no, de eso eso no no se se habla. habla, nadie, eso No. no se habla. De Entonces, abuso físico, de abuso de todo abusos tipo, ya. Ujú, de todo ujú. tipo, no es que no había, no es que no se había dado, sí, sí estaba No se habla, presente, pero no se habla. lamentablemente no se habla. Y eso es lo que en comunicación, tú comunicador, yo comunicador, siempre queriendo Ujú, decir las cosas, ¿no? Qué bonito que es eh, que uno pueda hablar entre familia, decirse las ujú. cosas y no se sienta como ofensa, sino más No. bien como esclarecimiento, esclarecer la verdad, porque eso es parte del conseguir la paz. Es esa paz Ujú, interior que se necesita, que a veces todo el mundo quiere paz, quiero paz, quiero paz, pero ¿cómo la consigo? Si sigo ujú. haciendo, sigo guardando, sigo teniendo Exacto. cosas que no comparto. Y en la actualidad, para ir pasando al siguiente tema, en la actualidad, eh, tú ya después de que estuviste, de que saliste, ¿cuántas veces has regresado al Ecuador? He regresado más de 10 veces, Diez más de veces. 10 Y veces. esta última vez, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, la última vez que viajé a Ecuador fue hace 9 años, exactamente. 9 años, o nueve sea, años. Ujú. casi una década en donde Exacto. pasaron muchas cosas, Mucho. Ujú, efectivamente, pasó mucha agua bajo el puente. ujú, Entonces, ahí es donde tú como una persona que está viviendo la noticia también, ¿no? Porque uno no puede ujú. estar alejado, a veces uno dice, no, no ver las Exacto. noticias, o sea, Ujú, pero no, no se puede porque estamos dentro de las redes sociales, estamos dentro del mundo y a veces, por más que digamos, no, no quiero ver, pero al igual que yo me imagino que tú te has sentir frustrado a veces que saber que tienes tantas cosas lindas de tu país y que todo lo que sale es la nata es lo malo y ujú. lo bueno está ahí Exactamente. oculto, está Exactamente. internamente. Tanto así que tú ves que en la actualidad muchos países, entre eso este país, Ujú, dice que no vayan, que es preferible que se evite ir ujú, porque la inseguridad que se vive es extrema, ¿no? Y mira, tú, un consejero de adicciones, y uno de los elementos que hace que esa inseguridad exista es eso, el ujú. consumo Consumo. de droga, que eso lamentablemente es una situación que no la podemos ocultar, Ujú. está ahí, una Está ahí. situación real
y que hace que no solamente el consumo tenga problemáticas de salud mental, etcétera, sino todo ese otro proceso, que no es el tema del que vamos a hablar, sino más bien eso ya se irá dilucidando de la manera que se tenga que dilucidar. No es que lo querramos ocultar, no es materia de nuestra conversación en todo caso, pero lo que Ujú, sí es esa parte en donde estamos hablando en relación a, a la violencia que se vive y que es lo único que podemos mirar desde otros ujú. lugares, como en este caso. Entonces, tú decides, a pesar de todo eso, regresar 9 años después al Ecuador. ¿Qué Sí, sensaciones y percepciones de volver al Ecuador después de tantos años? te Háblame un cuento que poquito antes de que empieces, porque es largo esa parte. sí. Dime, y quiero que me hagas una comparación. ¿Cómo vistes hace 9 años y las Ujú. veces que has ido y cómo percibiste ahora el Ok, país estando perfecto. adentro? Ok, Sí, ok. ya. So, um, no importa, no importa la situación o las situaciones que se vivan en el país, yo amo Ecuador y yo iría las veces que tenga que ir para, porque no puedo vivir sin Ecuador. No puedo vivir sin la comida ecuatoriana, no puedo vivir sin ver a mis amigos o visitar a amigos y familia. Ah, sin embargo, ¿verdad? No, como digo, no podemos ser ciegos, ¿verdad? Y se escuchan y se dicen muchas cosas. De hecho, mi esposa compró los pasajes hace casi 7, 8 meses cuando no estaba ni se pensaba que iba Tan a pasar este tipo de delicado. cosas. Exacto. Entonces yo traté de mantenerlo con mi familia muy, 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 muy apartados, porque si yo estaba viajando con mis dos hijos, uno de 17 y uno de 10. Entonces, yo no quería que mi esposa, ella, en primer lugar, para los que no saben, o tú sabes, tú la conoces, ella es americana, 100% americana, entonces yo la quería mantener alejada de todos estos comentarios y Estos situaciones, chismes, estos esos chismes. chismes, exacto. Entonces, porque si no, ella se iba a preocupar, ¿verdad? Y es lógico. Yo no quiero que mis Claro, hijos vayan a un país donde hay problemas, hay ¿verdad? problemas. Y la situación no es segura. Entonces yo no, yo me mantuve a mi esposa totalmente apartada de esos chismes y diretes, como diría una amiga, y a mis hijos igual. Entonces, a ciegas, yo los llevé a ciegas, ¿verdad? Porque créeme, Olga, que yo no puedo estar separado de Ecuador. Y hay razones por las que no he viajado anteriormente, porque decidí, por ejemplo, visitar a mi familia en Brasil o porque vino la pandemia y ya no se pudo viajar, ¿verdad? Entonces, Ujú. esas son mis razones por las que no he vuelto constantemente. Entonces, decidimos llevar a mis hijos y llegué allá y se decían muchas cosas. De hecho, yo traté de mantenerlo muy privado por la misma situación de cómo están las cosas allá. Ujú. Yo recuerdo poniendo algo en mi Facebook diciendo, habrán señales de que estoy de vacaciones, pero no dije dónde, ni cómo, ni cuándo, ¿Dónde, ni cómo, ni ¿verdad? cuándo? Ya, Sí. y me mantuve así, ¿verdad? No quería, como dicen, darle alas a personas con malas intenciones, ¿verdad? De, de, de hacer daño. Entonces yo dije, mejor me abstengo de comentar y todo eso, y decidí llevar a mis hijos. Yo creo que, y sí tenía un poquito de miedo por todas las cosas que decían, pero llegando allá, las cosas no son como las dicen, ¿verdad? Sí hay, pero eso sí, yo creo que si tú te metes con estas personas que están haciendo todo este daño y si tú estás involucrado de una u otra forma con ellos, es cuando te pasan este tipo de cosas. Que no, pero es un terror que hay, por ejemplo, no saques tu celular y no hagas esto, no camina así, Sí. mira acá, no te pongas esto, vístete como que fueras de aquí, ponte unas chancletas de 7 vidas, o las Bora Bora, o ponte, ¿verdad? Y realmente no fue así. Te juro que Ay, Dios. mis hijos vinieron enamorados de Ecuador, de la comida, de la cultura. Yo vine emocionado. Recién llegué anoche, ayer en la tarde. Entonces, este es mi Mm. primer día aquí de regreso. De Ah, regreso, sí. ya fuimos a la playa, fuimos a Salinas. Mi hijo encantado porque aquí no hay playas como en Salinas. Aquí hay un charco nada más de agua.
ellos emocionados, hasta en la noche fueron a la playa, quemados por el sol y todo esto, la pasaron increíble. Sinceramente, se dice y se rumora de que hay este tipo de cosas, pero yo creo que si tú no te metes con estas personas y no te involucras en ese tipo de comentarios, no te enganchas, esa es la palabra, no te enganchas, no pasa nada. Mis amigos me escribían por interno, no vayas, que esto que está pasando, te van a matar a tus hijos, y esto y lo otro, y tu hijo mayor parece americano, y esto, no Parece pueden, este, tiene que sí, ser bueno, sí es, pero porque se parece más a su mamá, ¿verdad? a Entonces, su que mamá. no, que ya, sinceramente, Olga, yo creo que, y no me arrepiento, no me arrepiento de haber ido a Ecuador, y cada quien Pero vive su, hiciste una vuelta, pero fantástica. sí, Yo veía maratónica, 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 maratónica. estuviste Costa Sierra, Sí, 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 siempre todos los lugares sí, así claves, efectivamente, exacto, de la exacto. parte Ajá, turística. Lo que tú dices es verdad, a lo mejor y no estar involucrado en el círculo, pero ¿qué es lo que pasa también? Y hay que ser consciente, que si bien es cierto, todo el mundo pesca a río revuelto. Entonces, ujú, está por un lado el problema entre quienes están involucrados, como tú dices, pero ujú. por ahí salen los otros a pescar a río revuelto. Exacto, Entonces, sí, sí, han habido videos en donde papá y una niña salen a hacer una sí, compra a ujú, la ujú, tienda, están ahí, o sea, y le disparan. Es exacto. una realidad, Ujú. efectivamente. Eh, y también hay que ser prudente. Yo también cuando mis Exacto. hijos van, yo también les digo, no se pongan esto, porque acá de alguna manera aún todavía hay esta situación de Seguridad, seguridad, ¿no? es, Sabes que a sí, veces hay. yo veo en algunos lugares por acá donde vivo que ponen en la venta, los viernes sobre todo, que hay gente Ujú, que sale porque ha trabajado y tiene su dinero ujú, y ponen esos, así como se ponen estos lugarcitos de venta de caramelos, ponen a ujú. vender joyas, ¿no? Y cosas. Sí, Yo los veo, yo digo entre mí, Dios mío, todavía hay libertad, hay ujú, seguridad, la sí, gente se sí, sí, confía sí, y está sí. y hace eso. Imagínate tú, Ujú. en el país no se pudiera hacer una cosa de esa, No, efectivamente, no, no, es no, no, imposible. no se puede. Ujú. Entonces, sí es necesario también tener, manejar su propia Hay seguridad, que ¿no? ser prudente, yo Y creo hay que hay que que ser ser prudente. prudente. Esto es la manera como yo veo. Cuando yo voy para Ecuador, ah, esto lo aprendí de mi familia, cuando ellos viajan y van a Ecuador, ellos van de la forma más sencilla, porque no es verdad que aquí uno anda lleno de joyas desde Nace, la muñeca hasta el brazo. Eso no es verdad. Yo creo, no. mi hermana siempre me decía, aquí la gente creo que presta todas esas joyas y las van a lucir allá. De verdad. Porque ya ves que aquí nadie ni Nadie siquiera nos sabe. importa, ni siquiera nos importa la marca de la O sea, ropa, hay ni siquiera. personas y personas realmente, Exacto, sí, hay ¿no? de Hay todo, ya, personas y de todo, ya. hay de todo. Ya, pero bueno, tú vives en una ciudad inmensa, Nueva York es diferente, la moda y todo eso. Aquí donde yo vivo es Amor, una ciudad tan pequeñita que nadie está viendo si sus zapatos son de esto, del otro. Entonces, cuando yo voy para allá, trato de ir lo más sencillo para no levantar sospechas de que, o sospechas de que de, llegó el sospechas de que, Ricky ya, de que, Millonario. de que llego de Estados Unidos, porque hay esa mala información de que toda persona que vive acá en Estados Unidos tiene dinero. No es así. No es así y es difícil, se trabaja así, pero así mismo Sí, hay cuentas que pagar y todo esto. Entonces yo cuando voy, yo, por ejemplo, si salgo con el dinero que pienso que voy a utilizar, voy vestido de la forma más sencilla y así mismo mis hijos. Entonces no levantamos sospechas, todo, como que éramos locales y no pasó nada. Te digo, fue suerte o no sé, porque no todos corremos con la misma suerte, pero yo dije, si yo sí, no han por habido esto, extranjeros ya, incluso que han ujú, tenido mala suerte, ya tú sabes ya, que han habido, pero son situaciones y situaciones, claro, claro. efectivamente. Mi sobrina ella vive en Brasil, casada con un brasileño, estuvo de vacaciones en diciembre. Imagínate, ella sale a encontrarse con un grupo de amigos a una reunión en la Kennedy. Bajándose del taxi, ya viajaban la mañana siguiente, llegaban de Chordeler haciendo compras de joyas y esto que otro, y tenían dinero en efectivo. Bueno, bajando del taxi en la Kennedy, tocando el timbre de la casa, se bajan 3 personas, 4 personas con metralletas y todo, y los asaltaron. Y O mi sea, los sobrina vinieron como siguiendo.
Probablemente. Mi sobrina es Probablemente. como yo no publica nada hasta cuando ella se va, Ah, ¿verdad? se va. Esa es una, ya. Entonces, cómo se enteraron? ¿Lo siguieron? No sé. Pero te digo, nadie, no puedo decir, ¿verdad? Esto le pasa a todo el mundo, no. Al pueblo, Lastimosamente, exacto. ella y su esposo corrieron Esa ¿verdad? suerte. Esa suerte que yo no la corrí en buena hora, porque si algo le llega a pasar le hubiera pasado a mis hijos, no, ahorita no estuviera aquí contándolo, ¿verdad? No, no, no Eh, estuviéramos y, hablando del tema. y agradecido porque no me pasó nada y, Regresaste. y eso, regresé completo. Gracias a Dios. Porque la verdad Sí, es que sí, en los momentos están bastante difíciles, están convulsionados. Eh, el periodismo, y para ir cerrando esta conversación que tendríamos para hablar sí, tres, horas y horas y horas. cuatro capítulos, que eso es sencillo. Em, y a partir de eso, y en el tema, regresando al tema periodístico, eh, cómo tú ves a futuro? ¿Cuál es, qué visión te da a futuro este tema de entre las situaciones que se tejen en cada país, porque en cada cosa, en cada lugar se cuecen habas, Ujú. cada una en sus tonos, colores y sabores, pero entre el periodismo y la situación que se genera en cada lugar, ¿cómo ves tú esa visión desde lo actual y qué desafíos se enfrentan? ¿Será que desaparece, como tú decías, el periodismo finalmente o se tiene que reorganizar o se tiene que ser creativo, innovar para poder lograr hacer un periodismo que ayude precisamente, por un lado, a manejarse en temas de seguridad y por otro lado, a incentivar y a revalorizar lo que como país tenemos, en este caso de Ecuador, Ujú, y todas sus maravillas que siempre las pregonamos, pero que ahora están ocultas bajo toda esta situación que estamos viviendo. ujú. Bueno, Olga, yo pienso que hay que tener la mente bien amplia y ser mente abierta y, y experimentar con nuevas cosas. ¿Cómo se llama? Social media, ¿cómo se llama? Mira, mi cabeza está pensando. Los medios, Todas las redes sociales, las redes, las redes redes sociales. sociales están haciendo más allá y están yendo más lejos. Hay mucha gente que está improvisando, no son periodistas y están teniendo muchísimo éxito y están siendo pagados miles y miles de dólares. Yo todos los días veo estos influencers, como se llaman, que no tienen educación, pero tienen esa carisma, pueden hacerlo y tienen tema para platicar, ¿verdad? Yo creo que las redes sociales están tomándose el periodismo, ¿verdad? Y yo sí creo que va a llegar un momento en que el periodismo, aquí ya murió, definitivamente. Aquí los únicos que compran periódicos son los viejitos, porque verdad todavía se rehúsan a leer en la computadora o qué sé yo, pero definitivamente están cerrando los periódicos. De hecho, el periódico en el que yo trabajaba lo cerró, lo cerró. Entonces, Completamente. Ni digital completamente. tampoco no está. Es digital, sí, lo están Ah, haciendo digital. digital. Porque mira, cuando yo trabajaba allí, mi editor pagaba en ese tiempo, yo no sé ahora, $50 por una suscripción con AP, y de ahí bajaban todas las notas. No necesitaban a un reportero, ¿verdad? ¿Y sabes qué está Mm, pasando en Ecuador? Ahora que yo fui para allá, me encontré con algunos de mis compañeros de la universidad y la mayoría que trabajaban en medios de comunicación ya no están trabajando en medios de ya no comunicación, está están haciendo trabajando. relaciones públicas, que es otra historia, ¿verdad? Era Sí. lo que a mí me apasionaba. ¿Recuerdas cuando estabas allí en el museo? Bueno, es otra historia y de eso están trabajando. De hecho, amigos que estaban siendo, eran editores en periódicos grandes, periodistas, reporteros, ya no son reporteros. Ahora están trabajando en relaciones públicas o haciendo otras cosas relacionadas al periodismo, pero ya no el periodismo tradicional. Yo sí creo que se va Digamos a que la morir. comunicación como tal, ¿no? La comunicación Exacto, tiene sí, muchas sí. aristas, Ya, entonces hay exacto, varios sí. temas que se pueden tratar efectivamente.
claro, Y sí. hay que O usar sea, la tecnología que tenemos. La tecnología es increíble. Mira cómo nos estamos comunicando por este sí, medio sin pagar. ¿Te acuerdas que antes aquí comprábamos una tarjeta para poder hablar a nuestros familiares, a donde sea, y así es. pagaba bastante? Ahora es gratis. Imagínate, estamos viéndonos y llevando una conversación y que En otros una también se conversación. enteren. Ya. Así Ujú, es, totalmente, sí, totalmente, es que es fantástico, pero lamentablemente hay ese grupo humano que usa la tecnología para hacer este tipo de conversaciones que me parecen ujú, a mí súper emocionantes. Me gusta porque, no sé, siempre que hablo con alguien que a lo mejor voy por un tema, salta otra situación que es vinculante, que me encanta y que sí, guarda, y siento que guarda relación conmigo y por eso me emociona porque tú sabes que a mí me encanta conversar. A ujú, mí me gusta hablar, comunicarme, me gusta. Yo creo que eso es uno de los de las cosas que hay que procurar para poder tener entendimiento. No, tener exacto. entendimiento, hacer empáticos, ser empáticos, lo que no conozco, buscarlo, revisar, tener capacidad de discernimiento. A todo eso se lleva la conversación, porque yo quiero tener Ujú, una conversación rica en todos los sentidos, de también extraer conocimiento, como lo estamos haciendo en este momento. Tú conoces algo de mí, tú conozco algo de ti, y eso hace que compartamos incluso con otras personas, ¿no? Por eso la comunicación del costanero, que no, nunca quise perder su nombre, porque ese es su ujú, nombre, el costanero, porque primero porque somos así costeños. es. Segundo, porque la costa ecuatoriana siempre estuvo relegada a una Ujú, comunicación y a una información de calidad. ujú, Y yo nunca o sea, siempre lo digo porque era así. ujú, Había por ahí uno que otro corresponsal, ese corresponsal era de noticias de Crónica Roja, ujú. generalmente, y tú sabes que la morbilidad es lo que en algunos de los casos hizo que muchos medios de comunicación pues, tuvieran mayor auge a nivel económico. Y obviamente muchos me decían en su momento, no, el periodismo no te va a dejar, eso no es un negocio, pero es que yo no lo hago como un negocio, Ujú. yo lo hago como esa necesidad de entregar algo más, ¿no? De A alguien comunicar. y de comunicar y decir, mira, hay esta conversación con Joseph, mira esto interesante, Ujú, de qué se puede aprender, siempre se puede aprender algo. Entonces, sí, la parte comunicacional obviamente ha sufrido un revés, pero por otro lado, tiene una oportunidad. La inteligencia artificial y todas estas cosas son súper interesantes, pero usémoslas para hacer ajá, bien, exactamente. usémoslas para poder generar más comunicación y ese es el gran problema que siempre hay. Mira, salen las IA y entonces la gente empieza a buscar que cómo va a morir, que cómo va a ser esto, que cómo va a ser Ujú. la guerra, cómo va a ser el fin del mundo. O sea, por favor, estamos paranoicos. ¿Tú qué crees? Enfoquémonos en el ahora, ¿verdad? Enfoquémonos en el ahora y de ahí el Exacto. futuro. No nos preocupemos por lo que va a pasar mañana. Vivamos el momento. Y demos uso que verdaderamente pueda satisfacer nuestras necesidades de comunicarnos Ujú, entre todos, ¿verdad? así es. Sí, mi querido Joseph, muchísimas gracias. Estamos cerrando esta conversación. Te juro que cada conversación que tengo, martes y jueves, te juro, me nutre, me llena, me encanta y agradezco muchísimo porque esos invitados quieran conversar conmigo. Gracias, gracias por la invitación. De verdad, tú sabes que tengo mucho aprecio y contigo, para ti y te quiero mucho. Ya sabes que siempre Gracias. hemos estado unidos ahí de una u otra forma y en buena hora que ahora estamos más cerca, ¿verdad? Más cerca, pero bien lejos, porque estamos Pero bien a lejos 8 horas en avión. Ya, ahora 8 horas en avión. y a 3 horas am, de uso horario. exacto, a 3 horas de diferencia, ¿verdad? Creo que tú ya estás en la Sí, medianoche, aquí estamos creo que a las 8 de la noche, no sé qué hora es ahorita. acá están las 10. Ya, entonces, pero siempre es grato hablar contigo, ¿verdad? Y Ay, como te digo, muchísimas gracias. hay cosas que nunca, ¿verdad? Compartí como lo de tu libro, ¿verdad? Yo siempre estaba, me llamaba mucho la atención de ver cómo tú cuidabas ese librito y lo llevabas contigo a todas partes.
Y después yo decía, ¿qué será ese libro, verdad? Am, Mira, y ahora ya me vengo a enterar. Mm, Oye, sí, nosotros, cada persona tiene su misterio, ¿no? El misterio exacto, del exacto, libro. sí, 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 sí. Y no, y Sí, siempre cada persona. respeté, ¿verdad? Nunca pregunté porque Ok. siempre pensé que era algo personal, pero esa es mi historia, Olga, y espero que le haya servido o que le sirva a alguien, ¿verdad? Que no hay que derrotarse, ¿verdad? Si no funciona una cosa, va a funcionar otra. Como digo, yo amo el periodismo. Sigo ayudando en lo que puedo. Trabajo, como digo, para esta radio. Ayudo a esta radio con mis conocimientos, con lo que he aprendido y siempre estoy vinculado con el periodismo. Entonces, yo creo que ahí va a estar siempre, ¿verdad? Excelente. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a todos por habernos seguido en este segundo programa de esta semana y de la segunda temporada de Conversaciones Frente al Mar. Realmente estamos muy contentos de poder llegar nuevamente con con esta información, con esta conversación, con este cariño que expresan tanto mis invitados como el que yo tengo para todos ustedes. Así que muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana con dos invitados más y que así con unas super conversaciones como la que hemos tenido esta tarde y noche. Gracias. Déjame compartir una vez más nuestra musiquita y estamos en contacto, porque tú sabes, Ajá, podemos no ok, vernos muchos años, pero siempre que así nos es. reencontramos es como que si no hubiera pasado tanto tiempo. Exacto. Gracias por todo, Olguita. Gracias a ti. Ok, chao. Bye. Gracias.